No tiene sentido asumir las etiquetas que a las letras se les impone. En un mundo frenético donde la productividad se asocia al valor de las personas, no tiene sentido renegar de las herramientas que, por antonomasia, han servido para emancipar el pensamiento. Se las tilda de aburridas, inaccesibles, incluso sectarias, elitistas o herméticas, quizás porque al poder siempre le ha interesado la docilidad de las masas. Y no hay masas más dóciles que aquellas que reniegan de los libros. Hoy, en No tiene sentido, vamos a hablar del valor de la enseñanza de la literatura, pero también vamos a explorar, en base a nuestra experiencia profesional y personal, la forma en la que enseñamos a los jóvenes a sumergirse en el maravilloso mundo de la lectura, aprendiendo quizás un par de cosas útiles por el camino. Para ayudarnos a lograr todo esto, nos acompañan hoy Carmen Camacho y José María Gómez. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, yo siempre pido a los invitados que se presenten ellos, así que si nos importa, pues os doy vía libre para hacerlo. Bueno, pues buena, estoy encantada de estar en vuestro show. Me llamo Carmen Camacho y me dedico a la poesía en su versión más extensa y extendida de la misma. Es decir, no solo publico libros, sino también doy talleres de escritura creativa, también intento divulgar la palabra poética allá donde voy haciendo lo que hago, también en prensa, también en la Radio Pública de Andalucía y bueno, de la poesía y de su aledaño no solo comemos, sino que también vivimos. Fantástico. Bueno, mi nombre es José María Gómez Valero. Soy escritor y editor. Mi oficio es la literatura desde hace ya muchos años, desde muy joven. Y como Carmen me dedico a la literatura en unas facetas muy diversas, en una extensión amplia. Como autor, pues he escrito y publicado muchos libros, fundamentalmente del género de la poesía, aunque también de literatura infantil y literatura flamenca. Y luego como editor llevo desde el año 2005 dirigiendo la editorial Libros de la Herida junto al también poeta y escritor David Eloy Rodríguez. Y tengo también la faceta pedagógica, me he especializado en la pedagogía de la literatura y lo llevo en forma de talleres y de cursos que imparto para muy diversos públicos y en muchos lugares diferentes, tanto para niños, para jóvenes, para adultos, para gente que quiere profesionalizarse, pero también en los campos de la salud, por ejemplo en la salud mental o para población reclusa en las cárceles, intentando llevar, como decía Carmen, pues el apasionamiento por la poesía, por la literatura y hacer entender que es una herramienta útil para comunicarse y para pensar mejor el mundo. Y en eso estamos, en eso vivimos y a eso nos dedicamos. Y bueno, aprovecho también para dar las gracias al Festival de Literatura y Poesía Escénica que se celebra este podcast en ese marco, ¿no? Y también a la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla por acoger esta propuesta. Fantástico, muchas gracias. Ignacio. Pues yo soy Ignacio Perini. Soy el director del Flipe, pero siempre soy como el Robin de este Batman, el Patiño de este Krusty. Yo estoy aquí, eso como siempre digo, que cada uno en este podcast tiene su cualidad en la presencia aquí. Y como siempre decimos, Jorge es el que sabe de las cosas y yo aquí soy la cara bonita del podcast. A mí me tienen por una cuestión simplemente estética, como para ver la cantidad de público que tenemos, femenino sobre todo, que se está aquí haciendo presente. Esa es un poco mi métier. Y bueno, luego intento, como soy argentino, sé de todo, absolutamente de todo lo que existe en la vida, así que por eso me tienen aquí para opinar de lo que sea el tema del día. Bien, bueno, pues yo soy Jorge Ávila, soy el conductor de No tiene sentido. Es verdad que hoy es un podcast muy especial porque estamos en el marco del Flipe, el Festival de Literatura y Poesía Escénica, segunda edición. Y nada, tenemos el placer de estar aquí en la Biblioteca Felipe González, que la verdad que le da un plus extra, sobre todo por el setup. Nosotros tenemos siempre un fondo muy variado y el de hoy es privilegiado, ¿no?
Pero bueno, y nada, muchísimas gracias también por querer venir aquí a contar vuestra experiencia y reivindicar la importancia de la literatura. Precisamente vamos a empezar por ahí, si os parece, ¿no? ¿Por qué pensáis que es necesaria la enseñanza de la literatura o la literatura en la enseñanza? Bueno, la literatura nos aporta, como comentaba antes, una forma de conocimiento y eso a cualquier edad, pero sobre todo también en las edades tempranas, cuando estamos en formación también identitaria, es fundamental. El hecho de que a través de la literatura podamos conocernos mejor a nosotros mismos, conocer mejor a los demás, conocer también el mundo y explorar también otras posibilidades de mundo, otros mundos posibles, que es lo que nos permite la literatura también a través de la creatividad y de la imaginación. El saber que esta realidad no es la única realidad que existe, sino que hay otras realidades posibles y que podemos llevarlas a cabo en la práctica a través de lo literario. Y por supuesto también el hecho de que suponga una herramienta para el pensamiento crítico, ¿no? Para un pensamiento cuestionador del mundo y que eso nos hace sin duda pues mejores personas. Sí, hay muchas personas que ahora como hay una tendencia en redes, ¿no? De eso de como no discriminar a la gente que no lee, ¿no? En plan, no leer no es malo, pero es como, bueno, ahí podríamos debatir durante horas sobre esto. Sobre lo que has dicho de imaginar nuevos mundos posibles, yo soy una persona que reivindica mucho el poder de la utopía, ¿no? Y sobre todo desnegativizar el término utopía como algo que es como inalcanzable, cuando realmente yo creo que son posibles proyecciones siempre, ¿no? Que tenemos que tener en mente para construir un mundo un poquito mejor, ¿no? ¿Y tú, Carmen, qué piensas? Pues a mí lo que se me viene, y al hilo tiro del hilo que me deja José, el mundo de la posibilidad. Es decir, que no nos den por hecho las cosas y que nos digan esto es lo que hay y se acabó, ¿no? Y ahí hay una cosa que me interesa bastante y me interesa sobre todo llevándola bien, ¿no? Y es el tema de la subjetividad. A mí me importa qué son las cosas, pero también me importa qué son las cosas para mí. Y esta pregunta, hacérsela una sin individualismo, es decir, sin estos marcos donde estamos pensando que estamos diciendo algo que no es propio y sin embargo estamos copiando algo que estaba por ahí dicho y que uno lo asume, ¿no? Entonces, yo creo que la literatura te ayuda a decir, vale, eso es el color verde, pero el color verde a mí me da frío. A mí me sabe a hierbabuena. A mí es decir, este pasarte por dentro del mundo me parece también una tarea importante y hacerlo con cierta honestidad y con cierta apertura, ¿no? Porque lo demás es peligroso, ¿no? Entonces, en esta línea creo que tenemos casi una responsabilidad gorda, ¿eh? Sí, es súper bonito lo que dices y también, bueno, quizás plantearte eso, la realidad de maneras que por ti mismo nunca se te habrían ocurrido, ¿no? O quizá incluso lo que tú has dicho, ¿no? Apelar a sensaciones con ese verde y ese frío y demás, y también reimaginar, bueno, las cosas, tu propia opinión, ampliarla, matizarla, añadirle perspectivas nuevas, la verdad es que sí, es súper valioso. Y lo bonito también de que en esos hallazgos que uno encuentra, ¿no? En esos descubrimientos del mundo, en ese asombrarse de las cosas, también se crean vínculos, ¿no? Exactamente, se ponen en común. Eso es maravilloso, porque eso no es más que crear comunidad, ¿no? Claro. Crear esos lazos comunitarios a través de la palabra, a través del lenguaje poético, del lenguaje literario, donde ese color verde que sabe a frío o huele a menta, de repente podemos encontrar otra persona en el mundo que siente lo diferente o lo mismo, ¿no? O lo mismo, pero cómo podemos contrastar y también coincidir. Eso es poner en común y alucinar también, ¿no? Con cómo vive el otro, por ejemplo, el color verde, ¿no? Creo que aquí estamos hablando de la diferencia entre ver y mirar, ¿no? Y aquí hay un ejercicio de mirada y de puesta en común de la mirada. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si no es un ejercicio de individualidad vacua, que eso no nos lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, cuestión de abrir, ¿no? De abrir y insisto en lo que tú dices, ¿no? Que la realidad no es todo lo que hay y tal cual nos han dicho que son las cosas, pues podemos abordarlas desde otras esquinas a ver cómo las vemos, ¿no? Totalmente. Podemos pasar por los libros, dejar que los libros pasen un poco por nosotros, ¿no? Que también es importante. Barriendo para casa también el tema de la poesía, o sea, nosotros sabemos mucho de eso, además siempre los podcasts se acaban interpelando entre ellos, que de hecho ya hablamos, pero
eso, en los recitales de poesía, sin hablar con la persona que recita, ¿no? En el caso del slam, que es lo que nosotros organizamos, te das cuenta de eso, de que hay personas que sienten como tú, ¿no? Aunque no hayas leído nunca un libro de poesía, yo digo a mis amigos que no les gusta la poesía, el slam es súper recomendable aunque no te guste la poesía, porque allí vas a ver pues, diferentes formatos, ¿no? Pero el nuestro en particular es como muy lúdico, muy divertido, y sobre todo eso te das cuenta, ¿no? De que en una sociedad de aislamiento, que cada vez estamos o nos intentan como aislar más, te puedes dar cuenta en una revelación de que no estás solo, de que hay otras personas que piensan como tú, que sienten como tú, y eso te da mucho calor. Y además creo que, también a mí lo que me gusta de la literatura o del slam y demás, es que es un pensamiento articulado. Que a veces hablar, conversar con la gente, estas conversaciones como de café o de ascensor o demás, yo no soy muy sociable en realidad. Entonces a mí las conversaciones así al paso no me suelen reportar tanto beneficio. Y en cambio cuando uno lee un libro o ve a un poeta en un escenario que se curró su poema durante días, semanas o meses, y luego lo expone bien formado como idea y decir como esto es lo que yo tengo para decir sobre lo que sea, eso a mí me parece muy interesante. O sea, los libros hacen eso, un autor que escribe un libro dice esto es lo que yo tengo para decir sobre esto, y un poeta también, ¿no? O sea, cuando se sube a un escenario es como, bueno, yo pensé sobre esto, reflexioné sobre esto, y ahora que lo tengo un poco claro, os lo digo de esta manera. Eso a mí me divierte mucho porque me parece como una versión un poco superadora del simplemente hablar. O sea, si yo viniese aquí con un discurso mejor armado, probablemente sería más interesante lo que estoy diciendo que esto. Pero bueno, que las dos cosas sirven, pero a mí me interesa mucho en tanto la literatura esta cuestión de un discurso un poco más articulado y más profundizado. Qué bueno. Podríamos hacer un día un capítulo que no tiene sentido en verso, a lo juglar. Buah, como los Versolaris, ahí en el País Vasco. No, pero sería increíble. Que bueno, hemos pasado por ahí, ¿no? Ya hemos dicho un poquillo lo que le puede aportar a los estudiantes la literatura, que nos da la lectura también, ¿no? Ese pensamiento crítico, ampliar perspectivas, hacernos compañía incluso, o incluso hacernos daño, que muchas veces también es necesario, ¿no? Afrontar realidades desagradables o de las que nos queremos alejar, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que mi libro favorito es 1984, de Orwell, porque es un libro que cuando lo terminas no puedes decir que te haya gustado, porque no puedes decir que sea un libro agradable de leer. Pero te interpela. Claro, y sobre todo es necesario leerlo incluso, ¿no? Es como, es un libro que no puedo recomendarle a nadie porque nadie se va a sentir bien leyendo este libro, pero al mismo tiempo no puedo dejar de recomendarlo, ¿no? Es uno de los pocos libros que me ha causado ese dilema. Entonces, bueno, yo creo que también es necesario pasar por ahí, de manera indirecta, claro, sin vivir esas realidades, ¿no? Y desarrollar un poquito la empatía. Y que precisamente quería eso, pararme en este término de la utilidad, ¿no? Que lo estamos como, sobre todo las personas que hemos estudiado letras, lo escuchamos durante toda la vida, ¿no? De ¿para qué vas a estudiar letras? ¿Para qué vas a estudiar literatura, filología, humanidades, historia? Si eso no vale para nada, ¿no? Entonces quería bueno, preguntaros cuál es vuestra visión de esto, de la utilidad per se. Bueno, todas las cosas que hemos venido diciendo, ¿no? Vienen a hablar de su enorme utilidad y al hilo también de lo que comentabas tú anteriormente sobre 1984, la utilidad de lo transformador, la capacidad transformadora de la literatura y del arte en general, como mágicamente, como una especie de conjuro, algo se mueve dentro, algo nos conmociona, ese verbo tan bonito, ¿no? De transformarse junto a algo, y en esa conmoción no somos las mismas personas que antes de leer ese libro o de ver esa obra de arte, ¿no? Si no hay una utilidad más bonita, ¿no? que el transformarse, que cambiar, que dislocarse de alguna manera. A mí es que no se me ocurre nada más útil que esto, ¿no? Pero útil de verdad para la vida, para la introspección, para ponerte en contacto con el mundo. Es que no se me ocurre nada más útil. Una app de un banco no creo que sea más útil que esto que estamos diciendo o de lo que estamos hablando, ¿no? Pongo un par de ejemplos sobre estamos en el escenario de la posibilidad y de que no nos den las cosas como cerradas. Decías tú antes, igual si yo trajera aquí un discurso armado, quizá en un discurso armado no me deja mi aire.
para que yo me quede un rato en ese discurso en silencio, o que yo me precipite en lo que tú acabas de decir, o que se genere yo creo que es importante que se genere ese aire, ¿no? Y los ejemplos que se me vienen a la cabeza, el primero es el ritmo, ya que estábamos hablando de poesía. Yo me empeño mucho, tengo 2 sobris chicos, y me empeño mucho en enseñarle cabriolas rítmicas, ¿no? Y rimas, ¿no? Juana Laló, K tiene una to, K llena de K para tu do, K, tita, te has comido la caca. Pues ellos ya están integrando un compás, integrando un ritmo, que a poco que eso empiece a funcionarles dentro, van a pasar cosas que no pasarían si no tenemos instalada esa aplicación. Y creo que una de las desarticulaciones que tenemos tiene que ver precisamente con la posibilidad de que la lengua y de que el ritmo vaya procurando cosas y vaya procurando esas posibilidades, y por ahí nos están engañando mucho. Entonces, por ahí viene una de las cosas. Y la segunda que se me viene, Jorge, es el nombre de tu podcast, ¿no? No tiene sentido. Pues a lo mejor también esto que hacemos está para romper los sentidos que están ya no solo establecidos, sino estabulados, y están fijados, incluso prefijados, ¿no? La literatura nos dota de sentido, pero también nos hace romper los sentidos que ya existen, quebrarlo, y quebrarlo a propósito, y ver qué se va componiendo a partir de eso. ¿Te parece poca utilidad? Es decir, es que sin lo otro, sin esto que estoy comentando, creo que estamos bastante más prisioneras y estamos con bastantes menos posibilidades, que me parece la palabra del día, por lo menos yo la estoy diciendo mucho, para que algo que se llama libertad y que no tiene que ver con no pagar impuestos, se vaya oficiando dentro de una, y eso no es tan fácil, ¿no? Entonces, joder, si esto no es útil, yo no sé. Sí, tengo que decir que no sé qué me deja más mal cuerpo, si 1984 o la aplicación del banco cada vez que... Ya, yo lo segundo, lo tengo clarísimo, vamos. Pero sí, exacto, ¿no? Parece como que quieren que... Además, esto también causa mucha frustración, lo hablamos con los chicos en el Instituto Chávez Nogales, que te dan como un manual de instrucciones y todo lo que queda fuera es innecesario, es inútil, no vale, incluso te puede distraer, ¿no? Cuando realmente ese manual de instrucciones, eso sí que es una utopía o incluso una distopía, si lo llamamos de forma más, yo diría, más adecuada, ¿no? Sí. Pero totalmente, la libertad se confunde con otras cosas que no tienen nada que ver con la libertad, sino con todo lo contrario. Incluso diría yo que da miedo aventurarse, ¿no? Y quizás a los jóvenes la literatura puede darles esa valentía, ¿no? Para afrontar otras realidades y sin moverse realmente de su habitación. Total. Y quizás ganar en valentía para afrontar cosas desagradables o nuevas realidades. Y ver que otros lo han hecho posible, y eso también nos concierne mucho a las mujeres. A mí, yo leo a Carmen Martín Gaite y siento que es posible escribir como ella escribió. Es decir, que ha habido otras personas que han hecho eso y que te entienden, aunque tú no las hayas conocido, ¿no? Y eso me parece fundamental. Totalmente. Precisamente con esto de enseñar a los jóvenes, ¿no? Entrando ya en el tema de hoy, ¿pensáis que es adecuado el planteamiento que se hace en los programas de estudio de la enseñanza de la literatura, en los institutos, en los colegios y demás? Bueno, como en todo hay seguro muchas cosas que mejorar. Hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de visitar muchos institutos, colegios, universidades, y quizá la principal falta sea el hacer entender el valor de uso de la literatura, ¿no? Que es de la literatura, y podemos hablar también de otras asignaturas, ¿no? El valor de uso de la filosofía, de las matemáticas, ¿no? Parece que seguimos esa programación que está solo abocado a un final, ¿no? Y a un futuro, y hay que combatir contra esas palabras, contra la palabra final, contra la palabra futuro, y entender las cosas en su valor de uso. ¿Cómo puedo usar la literatura? ¿Para qué me sirve? La utilidad que estábamos hablando antes, o la maravillosa no utilidad, en su sentido lúdico, en el sentido de juego, de cosas que se hace sin que nadie me lo mande. Igual que estamos reunidos aquí hoy y haciendo comunidad sin que nadie nos lo mande. Ese creo que es el principal mensaje a transmitir, y que yo creo que a veces hace falta
desde el profesorado y más que desde el profesorado, de los planes académicos, porque muchas veces los profesorados se tienen que ceñir a esa programación académica dentro de su precariedad laboral, de su absolutamente absurdo, a veces, antes lo hablábamos, antes de empezar el podcast, ¿no? Esas valoraciones increíbles, esa burocracia increíble que lleva a que no se pueda disfrutar realmente la asignatura. Yo he hecho falta, por ejemplo, en ese componente lúdico, en ese futuro, el tema de ampliar el tema de la creatividad. Ahí es donde se incide mucho en el valor de uso de la literatura. Si tú no te crees que tú eres partícipe también de esa herramienta, de que el lenguaje es tuyo, Total. En un tiempo en el que gobierna monolíticamente el dinero, y estamos hablando de una herramienta como el lenguaje, que no te cuesta usarla, si no tú no te apropias de la herramienta La padece. y la haces a través de lo creativo, te cuesta mucho entender por qué te puede interesar Quevedo o la Odisea, ¿no? Es muy complicado sin tú apropiarte de la herramienta, pero para eso hace falta un mejor cuidado del profesorado, que le den herramientas, posibilidades, horarios, no ceñirse a un desquiciante programa académico que, como todos sabemos, nos lleva a llegar muy apurados casi al 27 o al 50 y con suerte, ¿no? Total. Y también, ¿no?, decir, o sea, solo por aclarar que también, por si nos está viendo algún docente, que ustedes no tienen la culpa, o sea, que no son los docentes, ¿no? O sea, porque muchas veces, ahora estamos hablando de los programas de estudio y demás, pero digo que hay muy buenos docentes de literatura y muy buenas docentes de literatura, y que no tiene que ver simplemente con la persona, que muchas veces sí, pero quiero decir que no es, ¿no?, una cruzada contra la gente que ejerce la docencia, sino quizá esto, ¿no?, más general en tanto los programas de estudio y cómo muchas veces la burocracia se lleva por delante un poco todo, como si fuese una PP de banco, o sea, es como lo mismo, es un programa de literatura, ¿no? Entonces hay que estudiar estas cosas, hay que hacerlo de este modo. Yo en general creo que los programas de estudio de la mayor parte de los institutos está, no solo por lo que decías tú antes cuando dijiste, ¿no?, o la matemática, y yo pensaba, ¿cuántas veces en mi vida he vuelto a usar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor? O las precipitaciones en África Occidental. O sea, son cosas que en algún momento las he estudiado por alguna razón y que, claro, como que uno nunca termina de entender muy bien por qué. Y luego a veces no las utiliza. Y esto yo creo que la literatura en ese sentido puede ser mucho más útil muchas veces que muchas cosas de matemática y que muchas cosas de geografía, porque yo creo que lo que también enseña en literatura es a pensar, porque tú te sientes interpelado o lees algo y dices, pero esto, y en ese momento ya estás haciendo algo, un ejercicio que es mucho más interesante que quizá esto, un logaritmo. La comunicación también, el lenguaje, a hablar, a escribir, a desenvolverte, ¿no? Yo creo que es súper importante también. Al final el lenguaje es algo que usamos todos los días y yo creo que hay mucha diferencia entre una persona que quizás no esté familiarizada con la literatura que una persona que sí, a la hora de expresarse, comunicarse y incluso comprender, ¿no?, lo que se dice. Al final, comunicación efectiva, ¿no? ¿Qué piensas tú? Yo estoy pensando que los logaritmos neperianos o las raíces cuadradas, que no tengo ni idea de cómo se hacen a día de hoy, sí que me ayudaron. Me ayudaron a discurrir, me ayudaron a razonar, me ayudaron, es decir, todo, o las precipitaciones en África, igual aparecen en un poema de pronto, ¿no? Entonces yo creo que todo ayuda, todo aporta y que nos ayuda a componernos y a... Sobre todo, no creo que tenga que ver tanto con los contenidos, sino cómo vas ahormándote, ¿no? Cómo vas dando sitio a las capacidades que tú tienes, y eso es lo que habría que fomentar sin tanta falta de aire. Porque creo que en la cuestión que estamos hablando de una asfixia, de una falta de aire, de la que hablábamos también antes, ¿no? Tú puedes traer una conversación cerrada, pero a mí no me da sitio en esa conversación, ¿no? Entonces creo que por lo menos lo que siento cada vez que voy a un instituto o me proponen los profesores hacer algo, me lo proponen muchas veces con mucha hambre los profesores, es decir, nos cuesta mucho meter esta actividad, pero hemos hecho lo posible y lo imposible porque esta actividad esté, porque sabemos y entendemos que es necesaria, porque esto incluso en muchas ocasiones
se han puesto luego en contacto con nosotros los profes y nos han dicho, es que gracias a la sesión que tuvimos contigo, los alumnos ahora los análisis sintácticos lo ven de otra manera. Es decir, le ven otras posibilidades, ¿no? Porque de pronto han visto que esto les concernía, que esto era de ellos, ¿no? Que esto les sirve para algo, ¿no? Entonces me parece que es más vicio de los programas y de los currículum como están establecidos, y que creo que dentro de 30 años, ojalá que digamos dentro de 30 años, en el 2026 cómo estaba la educación, estaba fatal, que no podíamos hacer talleres literarios con los muchachos y las muchachas, que no podíamos llevarlos al campo a enseñarles la fotosíntesis, así en directo, es que estábamos... Qué mal, ¿no? Ojalá lo podamos decir, ¿no? Porque creo que es más vicio Y fijaos que no es casual que no haya habido un pacto de Estado por la educación en un país donde si hubiera un pacto de Estado con gente que discurra y que proponga no como una herramienta de manipulación y control, sino como una herramienta de liberación la educación, que es lo que debiera ser, y la cultura, pues otro gallo nos cantaría si tuviéramos eso, pero al poder no creo que le esté interesando esto, poder sin distinguir económico y político, es decir, a lo más gordo, lo más grueso de cómo se está organizando el mundo. No creo que le convenga precisamente que esto vaya discurriendo por otros lados que nos están dotando de más libertad, ¿no? Y ya por terminar la perorata, creo que el profesorado habrá de todo, pero yo lo que veo es muchas ganas. También yo creo que al final nos acabamos encontrando con ese profesorado, ¿no? Que dice vente para acá y vamos a intentar que esto... meterle este entusiasmo a quienes nos escuchan y se producen auténticos milagros, y José supongo que tiene la misma experiencia de cosas que podemos hacer con el alumnado que son absolutamente transformadoras, y que de personas con las que hemos estado cuando eran chinorri ahora están publicando cosas maravillosas, están moviendo y promoviendo cosas muy chulas, en fin, que hay un festival maravilloso. Una capacidad transformadora. Bueno, yo recordaros simplemente que podéis participar planteando preguntas. Estamos llegando a ese interludio para vuestras preguntas desde el público. Y antes, experiencias, ¿no? Nos pueden contar experiencia, lo que queráis expresar, por supuesto que sí. En literatura, cuando eran más jóvenes. Eso es que a eso voy yo, que quería decir eso, ¿no? Claro, por supuesto no era culpa de los profesores, lo que pasa es que se llevan la peor parte, ¿no? Porque son al final la cara visible del sistema, por así decirlo, ¿no? Que yo sí echaba en falta en el instituto, sobre todo, la falta de libertad. También la de creatividad. Había profesores que sí se esmeraban quizá un poquito más en que nos expresáramos, pero eran muy poquito. Quizá yo sí percibía en algunos, no sé, a lo mejor yo he tenido mala suerte, pero yo sí percibí en algunos alguna un poco falta de voluntad, pero también se puede interpretar como una quemazón, ¿no? Después de tantos años enfrentándote y dándote golpes contra el muro, al final es normal que pierdas un poco la voluntad de hacer cosas más innovadoras, ¿no? Pero quizás también el interés por los clásicos. O sea, creo que en el instituto, sobre todo, y en el colegio, se intenta meter a fuerza a los clásicos a los chiquillos, cuando en realidad quizás no son obras que no los interpelan demasiado, y después a mí con la edad se me ha despertado solo el interés por los clásicos, ¿no? Pero primero he tenido que despertar mi interés por la lectura de otras maneras, ¿no? Con otras lecturas que eran más atractivas para mí, siendo más joven, que me interpelaban, con las que me sentía identificado, o que simplemente me apasionaban, me despertaban, ¿no? Y después yo solito he ido a los clásicos y he dicho, oye, pues me voy a leer el Quijote, pero voy a leer el Quijote sin adaptar, me lo voy a leer con las notas al pie de página de cátedra, que son más grandes que la propia edición, ¿no? O en la universidad también afrontan los clásicos ya de otra forma, como voy a cogerlo con ganas y tal y cual, ¿no? No sé qué pensáis con respecto a esto. Bueno, ahí nos enfrentamos otra vez a un problema de estructuración de la enseñanza y de la asignatura, ¿no? Porque yo sí creo que los clásicos son fundamentales, y es como si tú quieres
nadar olímpicamente y no tienes piscina, ¿no? Un clásico es fundamental y yo creo que todos los clásicos que se estudian, si no todos, la gran mayoría son necesarios para el aprendizaje no solo literario sino humano. Otra cuestión es cómo afrontar esa enseñanza de los clásicos y aquí yo jugaría con dos cosas. Uno, la pasión es contagiosa y esto lo podemos llevar a un campo más general educativo. Si tenemos profesores apasionados, esa pasión se transmite, una buena transmisión de otra vez por qué es útil los clásicos y que ese profesor está apasionado por ello y así lo sepa transmitir. Y luego también la combinación, siguiendo lo que tú comentabas, de otras lecturas, hacer una alternancia también entre los clásicos y literatura más contemporánea o que te interpele de otra manera. Es decir, estar en una continua vinculación de lo clásico con lo contemporáneo. Es decir, no hacer esa linealidad que hacemos en la asignatura desde el Miocid y luego llega ya a lo justo, a la contemporaneidad, agotado, con los calores del verano ya casi encima, sino ir alternando. Y ahí yo creo que también juegan un gran papel los espacios diferentes dentro del aula y del horario. Es decir, esos espacios que hablábamos para la creatividad. Lo contemporáneo se debería ir introduciendo desde la tarea creativa. Es decir, como se hace, por ejemplo, en los talleres de escritura creativa, de creación literaria, que trabajar que apoye ese trabajo creativo a partir de lo contemporáneo al apasionamiento por lo clásico. Es decir, crear un diálogo entre ambas cuestiones. Pero otra vez volvemos a lo mismo. Para esto hace falta tiempo, ganas de reformar el apartado estructural y el fin de la asignatura. O por ejemplo las reescrituras, ¿no? Ahí están haciéndose muy buenas reescrituras ahora de los clásicos, de autores, sobre todo autoras contemporáneas también, de literatura clásica. Tuvisteis aquí un podcast interesantísimo sobre eso. Al final todo vuelve. Sí. Pero sí, a mí, y también a la hora, a mí eso me parece una idea genial porque claro, si tú lees una reescritura sobre la Odisea, por ejemplo, después te entran ganas de ir a la Odisea y decir, a ver si encuentro el sentido, a ver si añado nuevos matices a lo que acabo de leer, ¿no? Que me la pasan súper bien leyendo, no sé, tengo súper presente Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood, ¿no? Y me ha parecido súper divertida esta obra, súper cortita además, súper accesible, pero claro, después dices tú, ¿pero quién es Penélope? ¿Quiénes son las criadas? ¿Quién es Odiseo? Y te entran a lo mejor ganas de coger la Odisea y decir, vamos a ver cuál es la original, ¿no? Quizás de esa forma, ¿no? Empezar primero por lo accesible y luego ya introducir lo inaccesible, ¿no? Un poco quizá por ahí. Y también hacer ver que los clásicos dialogan con nosotros bien. Es decir, que son palabras que hablan de las mismas cosas que nuestros contemporáneos. ¿Qué pasa? Que están escritas a lo mejor con otro lenguaje, que es lo que hay que hacer accesible, con otro contexto, pero finalmente son los temas universales y de esas fuentes bebemos. Por eso decía yo antes lo de la piscina. Si no tenemos esa piscina no podemos nadar en lo contemporáneo. Pero a veces no hay, o sea, como para introducir un mínimo de polémica, porque si no siempre en este podcast siempre estamos muy de acuerdo todos. Para eso te tenemos a ti. No, decía, o sea, como que a veces no podría ser quizá también un facilismo, como decir, bueno, vamos a leer el Quijote. ¿Por qué? Porque es el clásico. Tú dices, bueno, son temas que nos atraviesan aún hoy. Pero no podemos tener otra lectura que nos atraviese aún hoy y que no sea el Quijote. No. O sea, no se puede, no. Tenemos que leerlo. O sea, porque yo entiendo que sí, pero digo, al final, ¿qué función cumple? Y no hay otra cosa que cumple una función similar. Quiero decir, me parece que a veces también hay una cuestión de lo establecido, que es como que, bueno, estos son los clásicos, esto es lo que ha llegado, y a mí lo que siempre me resuena mucho es que el tema con los clásicos, ya sea de la literatura o de la música o de lo que sea, es el acceso que había a los medios en esas épocas. Entonces, ahora lo que pasa muchísimo es que tú tienes, por ejemplo, grandes autores, grandes músicos, pero es tanta la cantidad de cosas a las que puedes acceder, y está todo tan disperso en el éter de internet y demás, que a veces es difícil que algo sea
tan rompedor, ya hasta bueno, ya acá nos metemos en otro berenjenal, digo, ya hasta los premios de literatura, ya muchos son tan medio amañados, ya tienen que ver con cuántos seguidores tienes en Instagram más que con cuán bien escribes. Entonces, antes me da la sensación de que algo tenía muchas más posibilidades de establecerse como clásico. Un momento, ¿no? Que yo no soy historiador, alguien me lo sabrá decir mejor, un momento en el que establecimos a cierta literatura como la literatura clásica, ya de ahí para adelante siempre se ha mantenido esa literatura clásica. ¿Y qué entra en la literatura clásica? ¿Tenemos un recambio? ¿Sale Quijote? ¿Entra no sé, una cosa? Por ejemplo, yo estaba transcribiendo los poemas de la invitada que tenemos hoy en el festival, de Joel Taylor, y se los comentaba a mis amigos La Fragua Invisible. Yo, el último poema que estaba compaginando para pasar los subtítulos en pantalla grande, yo lo estaba copiando y pegando, y en un momento ya me puse a llorar mientras copiaba y pegaba. Porque a mí particularmente, esta obra de Joel Taylor, este libro, Canto, me parece al nivel de los clásicos. O sea, a mí esa obra me parece que está al nivel de los grandes clásicos. ¿Y cómo hacemos para que eso sea literatura clásica? ¿Que tenemos que esperar un siglo? ¿O cómo se hace para que haya ahí un cambio en los clásicos o una ampliación de lo que consideramos las grandes obras? ¿No hay ya grandes obras? Bueno, eso entraría dentro de lo contemporáneo. No tiene por qué ser clásico. Si seguimos lo que estábamos hablando antes, todos esos autores entran dentro del apartado contemporáneo para combinarlos con los clásicos, porque para lo que hace falta de luego es tiempo. El tiempo dirá, y no lo veremos, si Taylor dentro de un tiempo pues se seguirá. Es la permanencia en el tiempo, como la palabra es palabra en el tiempo y cómo la palabra permanece, cómo nos interpela un señor que escribió unas palabras hace 500 años y está, pues, que parece una carta dirigida al presente, ¿no? Eso es lo que, porque perdura un clásico, y lo del Quijote es insustituible, ¿no? No, el Quijote fue el primer ejemplo. Ese va con el dorsal 10, ese es el 10, ese es Diego, y no hay quien... También hay una cosa, y es que no solo de los temas, sino también de la estructura, si ha habido cosas que han funcionado, no porque sean una regla, por ejemplo, de la poesía, sino una herramienta para la poesía. Si eso ha ido pasando el transcurso de los siglos, es por algo. Es decir, si el octosílabo sigue mandando en las canciones que compone Bronquio en sus nuevos discos, no es otra cosa, sino porque funciona en nuestra lengua, funciona el octosílabo de una manera, o el alejandrino, que parece que es agüita, que está hecha para ti, ¿no? El endecasílabo ya le vemos otro barroquismo, ¿no? Pero también funciona y hace ahí su algarabía y tal. Es porque eso ha funcionado. Eso se nos ha venido a la boca de cierta manera, y eso en nuestra tradición, por ejemplo, en otras tradiciones, la japonesa, yo te confieso que yo escucho un haiku y a mí lo que me dan ganas de que ese haiku me tenga su asonancia. Porque es que, ¿por qué? Porque en mi tradición hay una sonoridad exactamente que se me viene a mí a la lengua y que se me viene a mí al oído, que me falta en el japonés, ¿no? Que al japonés no le falta, ¿no? Entonces creo que también si algo se acaba siendo clásico, es por este tipo de cuestiones también, porque han soportado el tiempo, han aguantado el tiempo, no solo han soportado en el papel, sino que ha soportado en los labios, y eso ya es incomparable. Es decir, ahí dice, mira, aquí está la prueba de oro. Y, por ejemplo, ¿por qué tenemos unos metros en poesía? Porque si tú te vas más para allá de un alejandrino, te ahogas. No puedes. Es una cuestión ya incluso que tiene que ver con tu propio biorritmo y con tus propias respiraciones, ¿no? Entonces hay cosas que por mucho que nos empeñemos funcionan y sirven para romperla, para partirla cuando tú quieras, y te haces la pausa versada en otro sitio porque a ti te da la gana. Y ahí entonces hace una pausa brusca, ¿vale? Pero estamos teniendo en cuenta lo que está construido y estamos teniendo en cuenta lo que está por construir. Y entre medias hay una juguetería maravillosa. Entonces, bueno, pues eso sería también una cuestión de combinación de clásico y contemporáneo. Y en vuestra experiencia, ya introduciendo las preguntas del público, que son interesantes y nos van a ayudar también a tomar tierra,
Después de hablar de esto, ¿no? ¿Cómo conseguir entonces, hemos dicho, ¿no? Que lo contemporáneo debería estar, los clásicos no deberían de dejar de estar, ¿no? Pero ¿cómo usaríais quizá, qué criterio pensáis que se debe seguir para elegir obras que verdaderamente interpelen al alumnado, incluso a la hora de elegir los clásicos? Porque clásicos hay muchos, ¿no? Cierto lo que dice Ignacio, que el Quijote quizá... Pues yo leí el Quijote durante el colegio una vez adaptado cuando era muy pequeño, súper adaptado con un montón de dibujos. Ya en el colegio, antes de pasar al instituto, otra vez con menos dibujos y más texto. En el instituto, otra vez menos adaptado. Y en la universidad. Martirizaron con el Quijote, que no es distinto a leerlo. Entonces digo, y de todas las veces que leí el Quijote lo he leído con placer una sola vez, que así el año pasado, que lo cogí ya con mi propio interés, ¿no? Pero el resto ha sido como... Tienes que haber leído así la primera vez. Claro. Pues sí, poco te ha pasado, ¿eh? Ha sido valiente al cogerlo el año pasado Sí, y volverlo a mirar. Después de todo eso. Es un trauma, ¿eh? Totalmente. Pero nunca me ha interpelado el Quijote hasta ya la edad adulta, ¿no? Por mucho que me lo hayan adaptado, me lo hayan puesto con 20.000 dibujitos, con lo que sea, ¿no? ¿Qué criterio usaréis vosotros para elegir esos clásicos? Pues no trata a los alumnos como tontos, que los niños no son tontos. Es decir, es que en algunas ocasiones, no sé si tú compartes esta idea, pero que en muchas ocasiones subestimamos la capacidad que tiene un niño, tanto de hacer rimas como de ponerse delante de un texto. Como yo he tenido la suerte de tener profesoras de literatura que me han puesto el listón muy alto, porque sabían que eso podía, que no había ningún tipo de problema. Y también he tenido la suerte de tener profesores súper vagos y muy también decimos, mira, haz lo que queráis, porque en el momento en el que yo era niña existía la posibilidad de hacer lo que queráis, y entonces al final eso se convertía en aire y en posibilidad también, ¿no? Pero no hay que subestimar ni a quienes nos leen, ni a quienes nos escuchan, ni al alumnado. ¿Por qué? ¿Por qué voy a pensar yo que tú no me vas a entender? Cuando eso no es verdad, no existe. Sí, lo de la exigencia, no perder la exigencia, coincido con Carmen, ¿no? El nivel cada vez se baja más, pero también es complicado afrontarlo, ¿no? Porque es una pescadilla que se muerde la cola, como se dice, ¿no? Porque, claro, si precarizamos el nivel educativo como está tan precarizado, entonces tú tienes que ir a la zaga de eso, tienes que ir continuamente bajando el nivel, pero para eso haría falta pararse todo el mundo, como decía Carmen, un pacto de Estado por la joya de la corona, que es la educación y el profesorado, y dotar de herramientas que permitan una escuela exigente y accesible al mismo tiempo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en el tema, en la cuestión de la selección de lectura, pues que haya más actores que participen en ese tipo de decisiones. No solo un señor que está en el ministerio y que a veces lo hará mejor, a veces lo hará peor, pero tiene que participar más una diversidad de autores, una diversidad de escritores, con una diversidad generacional también de esos autores, el propio alumnado participar también de esas decisiones, ¿no? Que parece que son como la última eslabón a la que no se le pide opinión y que a veces se le trata como pacientes o cosas que hay que salvar o que atender, cuando deberían ser más participativos, y así, bueno, ir subiendo el nivel. Yo coincido con Carmen que yo he tenido profesores de muchos tipos, pero los que más me han enamorado son los que me han metido exigencia, ¿sabes? Sí, bueno, una de cal y una de arena también, ¿no? En plan, un poco de exigencia, pero al mismo tiempo un poco también de... Pero una exigencia disfrutona. Exigencia bien entendida, exigencia de que tú puedes llegar aquí, ¿sabes? Sí. Pero no empezar por lo bajo, tú luego ya vas tanteando, ¿no? Son los que te han desafiado, los que te han retado a crecer, ¿no? Pero eso tiene también mucho que ver con la formación del profesorado, porque claro, ahora estamos viendo cómo entra ya mucho profesorado que ya ha sido víctima de este sistema educativo, claro. Con lo cual entra el profesorado que no ha
tenido como alumno ya esa formación necesaria, exigente, con lo cual se va todo precarizando y se convierte en una gran rueda, ¿no? Aparte del tema vocacional, Sí. que ese es otro asunto. Yo conozco un par de casos de eso, ¿no? De que personas que en el instituto no han cogido un libro, que se leían los resúmenes en el rincón del vago para hacer los exámenes de lectura y ahora están enseñando en secundaria. Y es como, pero tú, ¿cómo vas a enseñarle a los niños de literatura si no sabes literatura, ¿no? Y además eso, tú entras en el sistema de la Bolsa Pública de Empleo. Sí, es verdad que con un mínimo de relación con tus estudios, pero a ti te puede tocar dar una asignatura de la que no tienes ni pajorera, o sea, pajorera idea, ¿no? Pero que no, de la que no entiendes, ¿no? O sea, no entiendes tanto, ¿no? Pero sí, yo echaba mucho de menos la libertad, lo que he dicho antes, lo que he comentado antes. A lo mejor no un libro obligatorio, sino una lista de libros en las que yo puedo elegir el que quiero leer, ¿no? Dentro de, a lo mejor, esos clásicos u obras contemporáneas. Eso lo han hecho algunos profesores en la universidad y ha tenido muchísimo éxito. No conozco a un solo estudiante que no haya leído el libro que ha elegido, porque lo ha elegido. Entonces, quizás por ahí podríamos tirar también, pero claro, eso exigiría que el profesor se leyera todos esos libros antes, que para un profesor de literatura no debería ser una tortura, pero como estamos en la situación en la que estamos... Se le supone, ¿no? Al profesor de literatura se le supone. Exactamente, ¿no? exactamente. Luego también está el problema de la concentración. El entorno no ayuda. Vivimos en una sociedad de la prisa, del éxito, del fracaso, la aceleración, del ruido constante, y el encontrar un rato de reflexión, de sano aburrimiento, en el que tú puedas simplemente dedicar más de 10 minutos a leer concentradamente un texto, bueno, para el chaval se le hace muy complicado. ¿Y tiene la culpa el chaval o la chavala? En absoluto. No es culpable del mundo que le ha tocado vivir, este desquicio de mundo en el que tú no tienes tiempo para leer más de 2 frases seguidas y además las lees mal, pero porque no te permite el mundo hacerlo bien. Ni a tus padres quizá en casa inculcarte esa costumbre tampoco. Claro, tú luego no puedes pedirle que... Los chavales ven un libro de 100 páginas y dicen, es una monstruosidad, yo jamás me voy a leer eso. Es imposible, hago huelga, me niego. ¿Cómo lo haríais? Porque muchos nos lo han preguntado desde el público. ¿Qué consejos daríais para fomentar en casa ya, no en el instituto, sino en casa, esa curiosidad por la lectura? Sobre todo teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, ¿no? Que muchas veces los padres están también inmersos en esa espiral de ir siempre, ¿no? Como diría Byung-Chul Han, la sociedad del cansancio, ¿no? Siempre con la lengua afuera. ¿Cómo lo haríais? Con el capitalismo complicado. Claro, a lo mejor, voy a pensar aquí en directo, quizá intentando hacer, si estamos hablando de las casas, ¿no? Quizá intentando hacer de alguna manera la casa un territorio con otro tempo, con otra forma de estar, ¿no? Si tú ves que tu padre tiene tiempo de acariciar un perro, pero claro, esto es un privilegio a día de hoy, ¿no? Pero si tú puedes poner un puchero tranquilamente, si tú puedes crear un territorio donde las cosas no tienen un objetivo, no tienen una finalidad y no tienen más... a mí me gusta mucho la palabra sala de estar, porque ya la gente no está en la sala, salvo mi padre. Mi padre va a la sala de estar de mi hermana y se sienta allí. ¿Y qué es lo que hace mi padre? Está, ¿no? Y quieras que no, oye, eso tú estás al mismo tiempo mirando el móvil, haciendo zapping, pero el hombre está allí con su garrota, allí apoyado, y está, ¿no? Entonces creo que ¿Habría que ponerle sala de ser, quizá? No, porque es peor. Yo estoy viendo que es peor. Hay que seguir llamando la sala de estar, porque necesitamos que la gente esté. El ser ya, eso lo dejamos para la siguiente vida. Creo que vivimos en un mundo progresivamente acelerado, donde la economía de la atención es una locura, donde han entrado en nuestra casa, señores, han entrado en nuestra casa. Han entrado y se han metido en nuestra casa y yo ahí tengo en el bolso un aparato que es un peligro, porque yo me puedo quedar enganchada en el aparato ese un montón de tiempo y se supone que yo tengo herramientas para desengancharme. Oye, pues no lo sé, ¿no? Entonces, generar de alguna manera una vida donde hay tiempo. Es lo único que se me ocurre para empezar.
Luego ya... Sí, lo mismo, ¿no? O sea, claro, lo pensaba cuando decías lo del puchero, porque pensaba justamente eso, ¿no? Que es un poco lo mismo. Yo creo que Instagram o TikTok o estas cosas son el equivalente del McDonald's en la comida, ¿no? O sea, como un fast food, es un consumo rápido que la gente dice, bueno, ¿qué hago? Me voy a poner a cocinar ahora unas lentejas que me van a tomar 8 horas. Sobre todo es que nos ocupan un tiempo además que ya no podemos, nosotros nos montamos en un autobús y cogemos el móvil. ¿Qué pasa si no coges ese móvil, no? De pronto las posibilidades aumentan, pero también la incomodidad. Sí, no tengo puesto el chupete, ¿no? Entonces, joder, es que estamos en un territorio que darle la vuelta al marcador es una opción personal, ¿eh? Ahí sí que un propósito de, no, yo estoy regando las macetas. Tengo un cuarto de hora y voy a regar las macetas. Y esta es mi revolución. Y a partir de ahí empezamos a hacer otro tipo de... Pero es que es una cuestión casi orgánica para mí. Ya que hablamos de los jóvenes, perdón, también ahí veo como una dicotomía que no estoy seguro para dónde van a ir los tiros en el futuro, que es que veo, por un lado, sí un movimiento de gente joven dejando de a poco el móvil, como veo gente que está diciendo como nos hemos dado cuenta de que es una trampa, y por otro lado también veo mucha gente, me pasaba que por el otro lado, ¿no? Me pasaba con una chica alemana que trabaja eso junto a una amiga que es poeta en Alemania, y que yo le decía que yo odio las redes sociales, las odio profundamente, y ella no lo entendía, o sea, me miraba como extrañada, pero decía, claro, es que yo me he criado con las redes sociales. O sea, yo desde niña subía fotos, lo que estaba haciendo. Ahora estoy comiendo, foto. Ahora estoy en foto y compartir. Y hay una forma de relacionarse que quizás sea la que se volverá la normalidad, ¿no? Que es todo mediado por las redes sociales. Eso me resulta como interesante de ver hacia dónde va en las próximas décadas, si será como una absoluta virtualización de la sociedad o si habrá como una rebelión así muy de... Pero esa rebelión es que implica una incomodidad, porque te tienes que quedar solo contigo. Nacho, es que ahí está, que claro, ¿quién es el guapo que se queda sola o la guapa que se queda sola consigo misma y aguanta la incomodidad de estar sola consigo misma? Bueno, o de socializar de otras formas, ¿no? Como digo, el Poetry Slam es un sitio donde en general no estás con el móvil, estás ahí escuchando, será una hora y media que estás ahí. Y ahí no estás utilizando el móvil y te puedes divertir y estás con gente. O sea, a mí en general los eventos presenciales me molan mucho, pero es verdad que debo decir que con el tiempo sí que ha cambiado un poco, sobre todo post pandemia, como que a uno le cuesta más ir a los sitios, le cuesta más como ya si en casa tengo todo, tengo el móvil, tengo el ordenador, tengo el wifi, tengo la comida, tengo el Uber que me trae si no la tengo, como que no necesito el mundo fuera de mi casa en un punto. Es un poco, ¿no?, lo que se fue transformando post pandemia la cosa. Pero bueno, es una digresión que no sé hacia dónde irá. Sí. No tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta la cosa. Y sobre todo mientras eso, lo que hablamos, mientras impere la lógica de la productividad permanente, ¿no? Nos hacen trabajar constantemente. Las redes sociales es una forma de tenernos trabajando constantemente. Hiperproductividad amparada por el ultracapitalismo que nos gobierna. Así es muy difícil pedirle volviendo a la educación, pedirle al chaval o la chavala y al padre o a la madre o al tito de ese chaval que tenga tiempo para leer o para hacer el puchero, para acariciar el perro, si estamos hiperproduciendo todo el tiempo sin fin y además arrastrados por la lógica del futuro. Así es muy complicado. Se pueden hacer pequeñas cosas, que es esa fisura, esas grietas en las que debemos trabajar, porque no es posible ni recomendable caer en la desesperanza ni en el no hacer. Hay que hacer, pero desde esas fisuras que nos permiten respirar un poco, ¿no? Como decía don Antonio, ¿no? Ese pueblo que respira por la herida. Y a partir de ahí intentar sentirnos más vivos, intentar dejarnos asombrar por las cosas, desarrollar la curiosidad, valorar los encuentros, las comunidades vivas y saber para quién trabaja uno, ¿no? Ser consciente de si hace una cosa y se deja llevar, pues bueno, pero por lo menos ser consciente, no ser arrastrado
por no me he enterado. Y se puede empezar de lo cotidiano, como tú has comentado, Carmen, ¿no? Mi revolución contra mi primera revolución contra el sistema yo considero que fue decir, tengo que ir del punto A al punto B, voy a salir 10 minutos antes y en vez de ir flechado, escuchando música sin mirar a los lados, voy a pasear, voy a caminar del punto A al punto B, no voy a correr del punto A al punto B. Hallar la distancia más bella entre dos puntos. Pues sí. Yo no- Muy bonita no forma de puedo- decirlo, la verdad es que sí. Yo no puedo, me cuesta muchísimo no ir con Google Maps por la calle. Este es una de las cosas, de las peores cosas que me ha sucedido con la virtualidad. Yo antes era mucho más orientado. O le preguntaba a la Y- gente o y también, te pasaban también. cosas. sé. Ahora no te pasan apenas cosas. Antes pasaban cosas. Sí. Quizás porque nos estamos poniendo más viejos igual, ¿eh? No, Quizás le pasa más a los no, jóvenes. No. A los jóvenes menos. Menos aún. Menos aún. Antes te pasaban cosas, antes te perdías, antes preguntabas, antes salías a la deriva y esa deriva te permitía O que estabas- sucediera algo. Estabas en el parque jugando con tus amigos, de repente aparecía tu madre cogiendo de la oreja, son las 12 de la noche, ¿cómo que son las 12 de la noche? No tengo reloj, no tengo móvil, no lo sé, perdóname mamá, no me maten. Pero sí. Otro trauma de infancia de Jorge. El Quijote y la madre. Estoy aquí por eso, si no... bueno, tenemos que ir encarando ya el final, nos quedan algunas preguntillas. En la segunda mitad del podcast era ya para hablar directamente de las iniciativas, de vuestra experiencia profesional, personal y demás. Quiero utilizar las preguntas del público, de hecho nos pasa siempre, las preguntas del público son siempre súper interesantes y además normalmente como que abordan los temas que nos faltan por abordar. Habéis hablado antes de la cárcel, ¿no? También, no sé si habéis trabajado con personas con neurodivergencia, si tenéis esa experiencia. No, yo no. Bueno, yo he trabajado sobre todo con distintas patologías de la salud mental, ¿no? Y ahí sí que para mí ha sido muy satisfactorio y creo que para la gente, los usuarios y las usuarias que han participado siempre en esa iniciativa también, ¿no? El saber cómo el lenguaje es y la literatura, aunque parezca paradójico, ¿no? Cuando estamos hablando a lo mejor de patologías que tienen que ver con la identidad y demás, pero ver cómo la literatura te enseña el lenguaje, ya en la propia expresión, el saber expresar, el saber contar, que muchas veces en la salud mental está el tema de poder poner palabras a lo que tú no eres capaz de decir, a las voces que tienes, y yo quiero poner palabras al sufrimiento, poner palabras a la celebración. Eso para mí me ha dado muchísimas alegrías. ¿Y cómo lo fomentas de forma atractiva para ellos, ¿no? Personas que quizá, incluso, bueno, si hablamos de neurodivergencia, el lenguaje es incluso algo a lo que se enfrentan, ¿no? Porque es algo que, o sea, hablamos de dislexia, por ejemplo, ¿no? Es como un enemigo, ¿no? Algo con lo que tienen que lidiar a diario. ¿Cómo haces eso más atractivo para esas personas? Bueno, sobre todo sabiendo elegir textos que pueden ser útiles, textos que sean comunicativos y que nos sirvan para las dinámicas, textos que les interesen, que les interpelen, y también a partir de esos textos crear juegos, dinámicas en los que uno también se convierta, como hablamos antes, en protagonista del lenguaje, en que pueda desarrollar él mismo textos que les sean útiles no solo a él, sino a las otras personas que están participando en el taller. Yo creo que tiene que ver con esas dos patas, ¿no? La elección de textos adecuados y la elección de juegos, ejercicios creativos adecuados, y por supuesto lo que hablamos antes de las ganas, la pasión. Ten en cuenta tú también que cuando estás en un proceso de enfermedad o de diversidad, necesitas también mucho acompañamiento, mucha energía, muchas ganas, ¿no? Que te den la energía que tú no tienes. Claro, el que entusiasmo en que ese te momento falta. te está faltando, ¿no? ¿Y en las cárceles, José María, cómo es esa experiencia? Cuéntanos un poco. Pues igualmente muy interesante. Estamos hablando de personas que están privadas de libertad, que es una de las cosas más terribles que puede sucederle a alguien. Muchas veces hablamos con demasiada ligereza de las condenas, de las cárceles, y se dicen absolutas tonterías y barbaridades, y hay que ir mucho a las cárceles para darte cuenta de lo jodido que es estar en una cárcel y no poder salir de allí y tener que levantarte y despertarte allí y tener ese horario.
Ahí el lenguaje y el lenguaje literario se convierte en una herramienta liberadora, nunca mejor dicho. Tú puedes crear tu propia comunidad, como antes decía también Ignacio, que es una forma de hablar con alguien. Estás hablando con alguien que parece que ha escrito para ti. Si tú tienes un libro o tienes una experiencia creativa de un taller, accedes a texto, accedes a posibilidades expresivas que te hacen sentirte un poco menos preso, aunque sea complicado experimentarlo. Pero ahí la literatura, las bibliotecas, el trabajo que hacen los educadores en las cárceles, los bibliotecarios en las cárceles, la gente que trabajamos llevando propuestas pedagógicas, creativas, bueno, son, digo, herramientas de expansión. Uno está y hay muchas comprimido. ganas de decir en la cárcel. Yo por lo menos Claro. en mi experiencia Sí, están deseando decir, necesitan decir. Es decir, ahí sí que se establece como una necesidad muy primaria en de algún modo hallar, ¿no? Porque contarlo. es salir fuera. Exactamente, Y salir no hay fuera. mejor herramienta o más fácil, más accesible que la palabra. Es muy complicado que tengas un taller de cine o de escultura pero la palabra, a través de la literatura, a través del teatro, es una forma de salir fuera, de, como se dice, quien canta su mal espanta también. Y lo reciben, o sea, quiero decir, incluso personas que a lo mejor no tenían una experiencia previa. Sí, total. Sin duda, sin duda, Muy sin bueno. duda. Lo reciben porque lo necesitan. Lo necesitan. Es que es muy, insisto, es muy jodido estar Uno ahí. de los ejercicios que la última vez que estuve en una cárcel hice fue con los me acuerdo de Joe Brainard, no sé si conocéis. Ujú. Es simplemente una sola frase que es me acuerdo de, ¿no? Me acuerdo de todo, de mucho septiembre, me acuerdo de cuando me ponía la Rebeca al revés, me acuerdo de los abridores de pedrería, me acuerdo de, y entonces con estos me acuerdo simplemente lanzan. Es que se abrieron las puertas, es decir, es que de pronto pudieron salir, sin salir de la cárcel podían salir, se podían acordar de cosas de cuando eran pequeños, de cuando eran, y una experiencia absolutamente reveladora poder tener una sesión de me acuerdos, sencillamente. Sí, algo tan sencillo como eso. Me acuerdo de, Y todo el mundo- poder expresarlo en un disparo. ¡Pah! Qué bien. Y todo el mundo lo puede hacer, no se exige tampoco un nivel. Cárceles hay niveles muy diversos de formación académica, pero Esto lo puede hacer lo puede cualquiera. hacer Acordarse cualquiera. se puede acordar cualquiera de. Y luego imaginar, ¿no? Imaginar otras vidas, otros mundos. Desde allí, si para nosotros en nuestra habitación, en nuestra casa tiene un valor incalculable, imaginaos en una reclusión, ¿no? La capacidad de imaginar a través de un texto y que alguien te lo esté mostrando y que tú puedas jugar después con ese texto, ¿no? Y que te pueda emocionar con las palabras del otro. Me acuerdo del olor de mi Eso es. novia cuando llegaba, no sé cuánto. Porque también se hace comunidad dentro de la cárcel. Hay muchas cárceles dentro de una cárcel. Ya nada más que el sistema de módulos, la presión del funcionariado, el tema de que tú puedas coincidir con otro preso, con otro recluso de otros módulos, tal, y de repente decir que tengo mucho que ver y crear comunidades de resistencia, comunidades activas de creación, eso es una bendición dentro de Son una ideas muy situación. poderosas, la verdad es que sí. Y claro, por quizá introducir un poco como dirían los jóvenes ahora, el BIF. Tú has trabajado en medios de comunicación también, en televisión, radio y tal, ¿no? Vamos, yo veo mucho tampoco, ¿no? Pero cierto interés verdadero o genuino, al menos desde fuera, de fomentar de las actividades culturales y demás. Bueno, por ejemplo, Ignacio ha recorrido todas las radios y televisiones de Sevilla esta semana y se veía, bueno, que había un interés como genuino de promocionar por parte de los medios, ¿no? Pero ¿cómo es desde dentro? ¿Es genuino realmente ese interés por fomentar la cultura o es un poco más de boquilla? Bueno, yo puedo hablar de esto como colaboradora, no como persona que está en una radio o en un periódico habitualmente, y por tanto ese tipo de lógicas yo sé que están más sujetas a otro tipo de intereses. Lo que sí puede haber, de nuevo, lo mismo que estamos hablando antes del sistema educativo y del profesorado, pues sí que podemos hablar de que hay en los medios de comunicación
a ver los hilos, ¿no? Que hay periodistas, hay colaboradores, hay profesionales que tienen un interés auténtico y real y tienen una humanidad que nos está faltando por lo que estábamos hablando en otros territorios, porque todo lo que hemos hablado de la aceleración, de la falta de tiempo, de atención, tiene que ver con una falta radical de humanidad, no es otra cosa, ¿no? Y yo me consta que dentro de los medios pues también hay personas que que hacen su labor pues con el cariño que lo hace un maestro o ciertos maestros en la escuela, o que lo hace un tallerista de escritura creativa, ¿no? Y sí, existen, a pesar de lo duro que está esto, pues ya sabes que la inercia del clickbait, la espectacularización de absolutamente todo, bueno, pues un poco más allá de esos fuegos artificiales, pues siguen quedando personas que están provistas de estas otras lógicas que no son tan absurdas como las que estamos viviendo, ¿no? Es un consuelo saber lo que es genuino, porque eso se ve mucho discursos grandilocuentes que comentan estas cosas de las que venimos hablando hoy, ¿no? Pero saber que realmente son reales y que no buscan el reel viral en Instagram, pues es bastante... Hombre, la lógica del sistema es buscar el reel viral y buscar eso lo tengo claro, ¿no? Lo mismo que en las redes sociales o lo mismo que, ¿no? Pero sí que existe también otra manera de estar en el mundo que es bastante más humana y bastante más, no sé, más sensata, con más sentido común que esto otro que estamos viviendo. Genial. Pues nada, se ha quedado algo, bueno, ahora tenemos un turno abierto de preguntas, o sea que podemos ahora debatir y demás. Se ha quedado una pregunta ahí en el tintero, pero tenemos que ir encaminando el final. Estoy mirando ahí el reloj con la ansiedad y bueno, no sé si queréis añadir una última cosa, como cierre, algo que se os haya quedado en el tintero, que tengáis ganas de expresar. No, agradeceros el ratito, que ha sido fenomenal, muy fértil y muy agradable, y enhorabuena por crear estos espacios de encuentro y distendidos, y que podamos conversar, interaccionar. Nada, agradecimiento. Pues gracias a vosotros. Pues estoy con José. Esto es construir un espacio distinto, con otros materiales de construcción, y eso es oro molido. Ignacio, ¿algo que decir? No, pues nada, eso, agradecerles también, justamente como coordinador del festival, el hecho de que podamos haber tenido esta actividad hoy aquí. Si nos estáis mirando en vuestra casa, dejar un comentario, dejarle un like a Jorge, decirle lo bien que lo hace, y esas cosas, y compartirnos también vuestras opiniones, que eso que también, si bien nos gusta hacer el podcast en vivo para que quien quiera venir a verlo lo pueda hacer, que también justamente lo grabamos como un podcast para que la gente luego comente, nos deje sus reflexiones, y eso nos haga saber que también le interesan las temáticas que tocamos y demás, con lo cual eso, insto a quienes están ahí en vuestra casa viendo esto en este momento, o en el bus, como decíamos antes, porque todos estamos con el móvil en el bus. Pues si lo están ahí escuchando en un bus en este momento, dejar un comentario diciendo ustedes qué opinan sobre si la literatura es aburrida o nos la enseñan a aburrir. Eso. Además, este capítulo es muy especial porque es el cierre de temporada. Realmente no lo hemos dicho en ningún momento, pero es el último capítulo hasta, supongo, septiembre, ya veremos. Quizás en verano exploramos otros formatos, pero bueno, ya se andará. Perdón, ya que lo dices, que nos pueden seguir en La Fragua Invisible, y eso en Instagram, y ahí subimos todo, y si cambiamos el formato o lo que sea que hagamos, ahí en el Instagram de La Fragua Invisible lo encuentran, así que síganos. Genial. Bueno, pues para terminar, desde La Fragua Invisible queremos animaros a que os aventuréis a leer, no por utilidad práctica, no por estimular el mercado editorial y por supuesto no por aprobar ningún examen, sino por placer y por necesidad. Las pantallas nos acosan y nos atontan. Vivimos sobrecargados de información de forma inevitable y quizás tengamos que aprender a vivir con ello. Pero si hay algo que puede salvarnos de las peligrosas corrientes de Internet, son, sin duda, las páginas de un libro. Los libros nos enseñan a imaginar, a pensar, pero sobre todo nos aportan innumerables perspectivas que alimentan nuestro pensamiento crítico, la habilidad humana más útil por encima de cualquier ciencia y por encima de cualquier conocimiento. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el último capítulo de esta temporada de No Tiene Sentido. Nos vemos pronto y un fuerte abrazo.